Vamos a abrir nuestras Biblias y me acompañan por favor a Santiago. Santiago o Jacobo, ¿no? En realidad así es el nombre que también se utilizó para este autor. Versículos, estamos en el capítulo 2, versículo 21, vamos a ver prácticamente del 21 al 26. Dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, ya hemos estado estudiando este tema de Santiago como lo hemos visto, como un buen siervo de Dios. Él, ¿no es cierto?, quiere advertirnos sobre la realidad de la fe no salvadora, solamente advertirnos, ¿no? Por lo que nos recuerda el capítulo 1:22, desde el 22, el 1:22 solamente dice: pues, pero sed pues hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, ¿no? Entonces entendemos una vida que produce obediencia a las Escrituras y concluye engañándoos a vosotros mismos. Ahí está, todo el tema de Santiago es ese. En otras palabras, estar bajo la ilusión de que si oyes la verdad y solo en tu mente se afirma y que eso sea suficiente. Mira, ¿qué es suficiente entonces, no? Pero cuando comienzas a producir la verdad en tu vida, esas son las obras que Él tiene en mente aquí, sobre todo aquí en el capítulo 2. La fe, dice Santiago, sin el correspondiente cambio de vida, escucha esto, sin una transformación, sin un producto, no tiene pruebas y por lo tanto no es real. Es lo que dice Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? El punto entonces es muy claro: la fe muerta es conocida por la ausencia de hechos justos. Dijimos que la fe en un sentido es como el viento, no se puede ver, pero solo se puede ver por sus efectos, solo se pueden ver sus efectos. Es como la electricidad, ¿no? No la puedes ver tampoco, pero se puede sentir y disfrutar y apreciar lo que hace la luz, ¿no? Sus efectos. Es también como las ondas de la radio. No se pueden ver, son invisibles, pero se pueden apreciar, se puede apreciar su efecto. Ahí está. La fe entonces no se conoce realmente hasta que es evidente en acciones, en acción, en hechos, como lo vimos en el 1:22 que leímos, que acabamos de leer. Ahora Santiago establece aquí un elemento crucial en relación con la enseñanza de la verdadera salvación, porque como hemos estado aprendiendo, Cristo y todos los escritores del Nuevo Testamento aquí están advirtiendo realmente a la gente que puede ser autoengañada en cuanto a la fe. ¿Cabe esa posibilidad? Claro que sí. Y sinceramente eso debería ser preocupante incluso para nosotros los pastores, ¿no? El día de hoy, porque las iglesias están llenas de personas que están bajo la ilusión de que tienen fe salvadora y que van a ir al cielo, cuando en realidad nunca han sido transformados. Y por tanto nunca han sido justificados por carecer cambios sustanciales. Y ahí está el problema, ¿no? Bueno, pues si los líderes no se preocupan, los líderes de las iglesias que conocemos o que sabes de alguna, no se preocupan, incluso los pastores por nosotros mismos, no nos preocupamos por
por nosotros mismos y por la congregación, pues entonces, ¿de qué se trata, no? Entonces, la última vez que estuvimos estudiando fue del 14 al 20, acá, ¿se acuerdan? Al describir la fe muerta, y estudiamos 3 descripciones del peligro de una fe muerta. La fe muerta se identifica por una confesión vacía, por una falsa compasión y por una convicción superficial, ¿te acuerdas, no? Y la semana pasada comenzamos a ver los versículos desde el 21, aunque lo leí ya otra vez, hasta el 26, el contraste. Realmente todo el 21 hasta el 26 es un contraste de una fe muerta a una fe viva. Y quiero que vean lo maravilloso y lo poderoso que hemos estado viendo aquí. Santiago nos demostró una fe muerta, ahora él quiere mostrarnos lo contrario, una fe viva. ¿De acuerdo? Ahí está. Y Santiago sigue haciendo la estructuración de su argumento aquí en todo lo que resta el capítulo, como si se tratara de un debate con un judío, ¿no? En la asamblea, que es el argumento que hemos estado comentando. Y vimos que hay 3 analogías de una fe viva. Recuerdan ustedes que empezamos a ver la analogía de Abraham, tan solo en el versículo 21, y vamos a ver, todavía nos falta ver algo todavía de la primera. Y luego también vamos a ver la analogía de Rahab, que se trata exclusivamente en el versículo 25. Y por último vamos a ver la analogía de un cadáver, así directamente, ¿no? De un cadáver, en el 26. Y cuando comenzamos a ver la analogía de Abraham, ahí descubrimos tan solo con la mitad, con ver la mitad, que Santiago dice que Abraham fue justificado por las obras, ¿no? Versículo 21 ahí, ¿no? Pero Pablo dice en Romanos 4:2, mira el contraste acá, parece una contradicción, ¿eh? Romanos 4:2 dice que si Abraham hubiese sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Bueno, ahorita vamos a analizar eso, ¿no? Pero, ¿qué dice la Escritura? Versículo 3. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿no? Hablando de Romanos 4, Romanos 4:3. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y aquel que obra el salario se le reconoce no como gracia, sino como deuda, ¿no? Estudiamos que cuando dice que fue contado o es contada, se traduce la palabra ligosomai, y se traduce así, que en el griego realmente tenía un significado económico, o un significado legal que acredita algo a la cuenta de otra persona, ¿no? Ahí está, le fue contada, le fue acreditada. Entonces, en otras palabras, como dijimos, la única cosa que Dios recibió de Abraham, así, finalmente fue su fe imperfecta. Lo vamos a ver por qué. Pero por la gracia y misericordias divinas, él acreditó su fe en la cuenta espiritual de Abraham como justicia. Esa acreditación fue por gracia, porque refleja realmente el corazón de la revelación redentora de Dios, y es el foco tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Dios nunca ha provisto algún otro medio aquí, ningún otro medio de justicia aparte de la fe de Él, ningún otro medio. Entonces Abraham fue escogido por Dios en su soberanía y por sus propósitos divinos, no debido a su fidelidad o a la justicia de Abraham, ¿no? Para nada. Abraham fue escogido por la gracia soberana del Altísimo y selectiva de Dios, no a causa de sus obras, o sea, de lo que hizo, y ni siquiera de su fe, ¿me entienden? Su fe fue aceptable ante Dios solamente porque Dios, en su gracia, esa fe
esa fe lo acreditó, la acreditó o la tuvo en cuenta como si fuera justicia. No fue la grandeza de la fe de Abraham, no, la que lo salvó, no, sino la grandeza del Dios Todopoderoso, del Señor de la gracia, en quien Él deposita su fe. Abraham fue justificado por gracia. Vean Romanos, acompáñenme a Romanos 4:16, por favor, es un poquito adelante de lo que vimos, pero aquí en el 4:16, vean lo que dice. Por tanto, es por fe. Ya desde el principio ya te está sonando contundente, ¿no? Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Bueno, ahí está, eso es todo el énfasis. Primero, justificado por fe, luego el énfasis se vuelve a la gracia, que es el favor inmerecido de Dios al dar abundantemente al hombre la posibilidad y la oportunidad de salvación al creer. Y aún la fe de tal hombre es un don de Dios, ¿no? Ya lo hemos visto de acuerdo a lo que leímos en Efesios, ¿te acuerdas? Así que cuando Pablo dice en Romanos 4:3, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice? Él está citando prácticamente allá Génesis capítulo 15, del 3 al 6, cuando dice, Abraham cree a Dios y se contó con él para su justicia o para la justicia. Dios le dio su justicia como un regalo, lo declaró justo, pues. Ahí está la marca. Esa es la forma de salvación que siempre ha sido. La salvación del Antiguo Testamento, la salvación del Nuevo Testamento, siempre es el mismo mensaje, con la misma temática, es la misma estructura, no cambia nada. Tu salvación y la de Abraham prácticamente, no importa, es la misma. Ya sea del lado de la cruz, o sea, del lado de la cruz, atrás pues, o de este lado de la cruz. En otras palabras, lo que quiero decir, ya sea antes de Cristo o después de Cristo. Es la misma esencia de la salvación. Abraham evidentemente no tenía el Nuevo Testamento, ni siquiera tenía el canon del Antiguo Testamento. No tenía nada, no tenía el Torah, no tenía él nada. Nada, porque todavía no se cerraba el canon de las Escrituras en términos generales. Todavía había mucho que revelar, ¿no es cierto? De parte de Dios. Entonces todavía no estaba cerrado el canon, pero él cree lo que Dios le ha revelado y esa es la esencia específica de la fe salvadora. Ahí está. Ahora, si vas a Romanos otra vez, mira, vamos otra vez, mira lo que dice Pablo. Ve a Romanos capítulo 3. Versículo 20. Mira lo que dice aquí, nada más el 20 y el 24. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de él es el conocimiento de pecado. Bueno, el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces aquí está otra vez, una y otra vez te lo sigue marcando, te lo sigue diciendo. Entonces, aquí está otra vez, fuimos hechos por Dios, por su gracia, Él nos dispensa la gracia a nosotros y nosotros respondemos a la fe para creer por la gracia soberana de esa manera determinada por Él para ser salvos. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿cómo es el mecanismo, no? ¿Cómo fue el mecanismo de Dios para justificar a Abraham? Bueno, ¿cómo podía Dios cubrir sus pecados? Tú te puedes preguntar también eso. ¿Cómo podría Dios cubrir sus pecados y perdonarlo? ¿Por qué Cristo murió por los pecados de Abraham? Tú te puedes preguntar eso, ¿no? Al igual que los que habían de creer por él en su muerte. ¿Por qué? ¿O cómo? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo fue justificado Abraham? ¿Por cuáles obras? Bueno, la prueba máxima de la fe de Abraham sucedió cuando fue llamado
por Dios, esa fue la prueba máxima, fue llamado por Dios allá en Génesis 22. Acompáñeme por favor a Génesis 22, un momentito. Génesis 22 del 1 al 5. Vamos a leer lo que pasó aquí. Queremos saber cómo estuvo el mecanismo, cómo estuvo el inicio, el origen. Y mira lo que dice aquí: aconteció después de estas cosas, ya lo había llamado, pero vean, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Mira, esto es maravilloso, en serio, es maravilloso. Abraham sabe lo que Dios le ha hecho una promesa a Abraham previamente, hacía años. Tal vez Isaac tenía ahí unos de 13 a 15 años de edad más o menos. Había pasado casi 50 años después de que había creído a Dios, casi 50 años. Y él había estado caminando en esa promesa todos estos años. Y Dios ya le había dicho que su simiente sería como la arena del mar, ¿te acuerdas, no? Como la simiente, como la arena del mar y como las estrellas del cielo, ¿no? Y mira, y que saldría de sus lomos una gran nación. Quien te bendijere será bendecido y quien te maldijere será maldecido, ¿no? Ya lo había hecho. Y Abraham desde hacía años había creído en todo eso, a pesar de que no tenía parentela en absoluto, solo casado con una mujer vieja y estéril. Así estaba la señora. No me lo tomen a mal. No lo estoy diciendo despectivamente. Finalmente Dios le da un hijo cuando ya casi él tenía un siglo de edad. Qué maravilla, ¿no? Ahora, 10 años más tarde o 15, cuando él está entre los 110 y 115, y todo lo que tiene que ver con respecto a esa promesa de una simiente tan amplia como la arena del mar, es sentirse orgulloso, ¿no es cierto? De tener ahí a lo mejor un super niño, ¿no? Pero de repente vemos esto. Parece que todo se viene abajo. Imagínate, Dios se presenta, le dice que tome al niño y lo ofrezca ahí en holocausto. Se lo pide, pues. ¿Se imaginan qué pasó en su mente? ¿Qué sucedió ahí en la mente de Abraham? Él ha de haber pensado: ¿y el pacto que Dios me hizo? ¿Qué pasó ahí? Y de repente es violado, parece ser violado. Y todo parece indicar que por mucho que haya guardado la compostura todos esos años, y tal vez pensó: pero Dios nunca ha requerido sacrificios humanos. Si tú lo ves a través de la historia, tú ves todos los sacrificios que se hacían, nunca habían sido humanos, nunca Dios lo había permitido. Esto es prácticamente un asesinato, ¿no? ¿Cómo puede Dios cambiar así? ¿Cómo puede ser malo? A lo mejor pasó, no sé. ¿Cómo puede contradecir lo relacionado a su naturaleza, que es verdad? ¿Cómo? Dios dice: tienes a tu hijo y lo ofrecerás como un sacrificio, tráelo,
ofrécelo en sacrificio, en holocausto y punto. Punto final. Pero, Él ha hecho una promesa. Y con respecto a su naturaleza, y con respecto a su veracidad, y con respecto a su fidelidad, todo eso pasó tal vez por la mente de Abraham, ¿no? Parece ser que se ha violado, para ser sincero. Esto es como destruir su reputación, no sé, ¿qué hacer? Hay que discutir con Dios y ponerse al tú por tú ahí con Él. Oye, Señor, pero espérame tantito. ¿Qué estás pidiendo? No, Abraham no dijo nada. Y aquí está la prueba de su fe, sin hacer preguntas de ninguna naturaleza. Se levantó temprano, dice ahí en el versículo 3, en la mañana y salió. Cargó su asno, tomó 2 de sus hombres jóvenes con Isaac, con él. Isaac, su hijo, cortó la leña para el holocausto y se fue al lugar donde Dios le había dicho que lo ofrecería. Y ahí van los 2, los 4, 2 hombres con Isaac, el asno de la carga para llevar la madera. Y noten, al tercer día en el versículo 4, mira, ya llevaban 3 días caminando ahí. Alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Mira nada más. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad. Eso es lo que me sorprende y lo más maravilloso. Aquí dice, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué tipo de fe es esa? ¿Qué es eso? ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué es lo que está pensando él? Bueno, Dios dice que hay que sacrificar a su hijo. Él le dice que va a estar de vuelta. ¿Qué va a hacer? Y lo normal es que no volvieran completos, ¿no? Punto. Pero mira lo que dice el 6 al 8. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban, y seguían adelante. A su juicio, en su corazón, Abraham sabía que, escuchen esto, que el sacrificio en última instancia Dios, o sea, se lo proporcionaría, ¿no? Pero vean el versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. No me puedo imaginar esta escena. Hay películas y lo que quieras y documentales o lo que tú quieras, pero no me puedo imaginar la escena detrás de estas palabras. Ató a Isaac. Lo ató ahí. No sé si Isaac acaba de decir, heme aquí, o si hubo un poco de lucha ahí, de confusión, pero de todos modos puso a Isaac ahí arriba en el altar sobre la leña. Y mira el versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y ya te acuerdas de la historia, ¿no? Bueno, hubo un carnero después ahí atrapado en el zarzal,
por los cuernos y lo tomó y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Realmente es una historia maravillosa, es una historia increíble. Nosotros podemos leerlo y releerlo y otra vez volvernos a maravillar de lo que está ahí, sinceramente. Pero también lo tenemos que cotejar con otro pasaje. Y si tú te acuerdas, por ejemplo, en Hebreos 11, 17 al 19, la historia es similar. Dice que Abraham pone a Isaac en el altar atado y que tiene todo listo para iniciar el fuego. Entonces toma el cuchillo para sumirlo ahí en el corazón de Isaac, porque él cree que Dios podría levantar a los muertos. ¿Te das cuenta de eso? ¿Por qué sabes qué? Pero sabes, o sea, ¿por qué sabe eso? Algunos comentaristas incluso opinan, y escuchen esto, que probablemente Abraham estuvo un poco decepcionado de que el ángel no le permitiera tomar la vida de su hijo. Es lo que opinan algunos comentaristas. ¿Saben por qué? Porque es posible que estuviera dispuesto a observar la primera resurrección en la historia. Es lo que dice Hebreos. ¿Es posible eso? Podría ser. Ahí en el 11:19 de Hebreos. Entonces, ¿cuánta fe, escucha esto por favor, se necesita para creer en algo que nunca sucedió? Y sin embargo, su fe era tan grande que creía que Isaac vendría a la vida si hubiera sido sacrificado. Él creyó que Dios se lo regresaría por medio de la resurrección de alguna u otra manera, ¿no? ¿O cuál otra forma? ¿Tú qué dices? ¿Habrá alguna forma de regresárselo? Solamente fue a través de podría ser a través de la resurrección. Creyó que Dios levantaría a Isaac y de entre los muertos, y porque creyó que Dios cumpliría su pacto y que bajo ninguna circunstancia podría violar su promesa. Por eso no ves ninguna queja, ningún remilgo, ninguna murmuración ahí, ninguna palabra, simplemente ahí iban juntos a llegar al punto y al lugar exactamente para obedecer al Todopoderoso. Sin chistar. Y sin embargo, su fe era tan fuerte que creía que Isaac vendría a la vida si hubiera sido sacrificada. Entonces, vean ustedes qué maravilloso. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios cumpliría su pacto. Y punto. Por lo tanto, si regresamos a nuestro pasaje, vamos a regresar un poquito para acá. Solamente les estoy dando el nivel maravilloso de lo que es la fe de Abraham. Santiago concluye en el versículo 22, mira cómo concluye. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Lo estás viendo? Con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras. ¿Ves eso? Entonces no hay opción, no hay oposición entre esos dos puntos de vista. Otra vez, por un lado parece que se apoya que solamente por las obras es suficiente, y por otro lado parece que las obras no son lo suficientemente de peso para justificar a alguien, sino solamente por la fe. Pero aquí, cuando llegamos a esta conclusión, vemos que no hay oposición entre esos dos puntos de vista, no hay argumento, no hay debate. Las obras apoyan la realidad de la fe salvadora. Eso es lo que realmente significa. Cuando tienes un hombre que ha imputado su justicia, tienes un hombre que ha manifestado su rectitud, cuando tienes un hombre que hace solo lo que Dios dice, tienes un hombre que fue justo ante los hombres. Cuando tienes un hombre que ha recibido la justicia, tienes un hombre que demostraría esa justicia. ¿Me explico? Es lo que dice Pablo y lo que dice Santiago. Ambos pensamientos están bien cotejados, bien equilibrados. No hay nada de discrepancia en estos dos puntos de vista, para nada. Ahora quiero aclarar algo acerca de la frase del versículo 22.
Cuando dice que la fe se perfeccionó por las obras, ¿lo estás viendo? Lo que quiero aclarar aquí, que no es que la salvación o la fe fuera imperfecta, cuando dice se perfeccionó en las obras, no es que sea imperfecta. Es como un árbol que está vivo y tiene todos los principios de la vida, pero no es perfeccionado, realmente no lo ves en toda su magnitud hasta no ver los frutos de ese árbol, ¿no es cierto? Y así es un hombre redimido, que tiene la vida de Dios en él, pero no señala su objetivo hasta que se produce el fruto debido. Entonces, si tiene la salvación, su fruto tiene que ser visto. La fe entonces llega a su meta en las obras. Esa es su meta. Justificación ante Dios se manifiesta en la justificación delante de los hombres. Y noten un maravilloso resultado que se produjo al ver el final del versículo 23. Si regresas acá a nuestro texto, noten el versículo 23, dice, él fue llamado el amigo de Dios. ¿Lo estás viendo? Al final. Y esto parece ser un título de comunión con Dios. Y ese es el resultado de su obediencia. En segunda de Crónicas 27, no vayas, solamente te señalo, y si quieres apuntar el versículo, en segundo libro de Crónicas 27, dice, Abraham tu amigo. Y también lo podemos encontrar en Isaías 41:8, cuando Dios habla y dice, Abraham mi amigo. La Septuaginta en realidad dice, Abraham a quien yo quiero. Qué bello, ¿no? Qué dignidad, qué honor. Oye, ser llamados amigos de Dios, por favor, es un honor, es un alto nivel que no puede uno imaginar. Una vez que su fe es manifestada, en el caso de Abraham, entró en ese maravilloso escenario de las personas que son llamadas amigos de Dios. ¿Y quiénes son los amigos de Dios, aparte de Abraham? Nosotros, ¿no? Bueno, Jesús lo expresó de esta manera. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. Ahí se cierra todo, ¿no? ¿Quieres ser amigo de Dios? Pues tienes que hacer lo que Él dice, no lo que piensas que está bien, no lo que crees que está correcto. ¿Quieres ser amigo de Dios? Es lo que dice Jesús. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Lo ves? ¿Eres amigo de Dios? ¿Te consideras tal? Este es un título reservado para las personas que obedecen a Dios. Obedecen su palabra. Y por lo tanto el principio es el mismo. Realmente es muy simple. Se manifestó con claridad con la justificación, que la justificación de Abraham se hizo conocida como uno que era íntimo con Dios, ¿no es cierto? ¡Qué maravilla! Y se vio su amistad realmente finalizada, por decir, consumada por medio de lo que hizo. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver la segunda ilustración que aquí vemos. Vámonos hasta el versículo 25. La segunda ilustración es la analogía de Rahab. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Hasta ahí. Bueno, noten aquí que vemos un poderoso contraste entre algunas situaciones muy específicas que vamos a analizar en este pasaje. Situaciones entre Abraham y Rahab. Realmente cuando piensas en todo esto,
de ver un hombre con esta dinastía, un patriarca distinguido como Abraham, por decir así, pum, de repente a Rahab, la ramera. Wow. Bueno, hay situaciones ahí, y Santiago elige a otra persona porque tiene una gran diferencia con Abraham. Fíjense nada más. Abraham fue un judío, Rahab era una gentil. Abraham es un hombre, Rahab una mujer. Abraham es un buen hombre, Rahab era una mujer mala, es una mujer mala. Abraham es un noble de Ur de los Caldeos, Rahab una degradada cananea. Abraham es un gran líder, Rahab es una seguidora. Abraham está en la parte superior, por decir así, del orden social, Rahab en la parte inferior. Quería mostrarles todo esto para que veamos la diferencia entre Abraham, el padre de una gran nación con una gran orientación divina. Rahab era una total pagana, era nada más. Abraham había recibido la revelación directa de Dios, Rahab había recibido de una manera indirecta la revelación acerca de Dios. ¿No? Y sin embargo, cuando observas Hebreos 11 otra vez ahí en la lista de los héroes de la fe y ves la lista de los héroes de la fe, Abraham está ahí y también está Rahab. Y cuando ves en Mateo capítulo 1 y lees la genealogía de Jesús, Abraham está ahí y también Rahab está ahí. Lo creas o no, el Mesías vino a través de los lomos de Rahab la ramera. Una mujer redimida. El versículo 25 dice así mismo, o sea, para que te des cuenta de la diferencia, pero a la vez la relación que hay entre estos dos personajes, cuando dice así mismo, o sea, de la misma manera, es sorprendente, muy sorprendente esto, porque esto es un shock. Fíjate, así mismo es la palabra homoios, que significa de la misma manera que Abraham, también Rahab la ramera. O sea, de igual forma que Abraham, también Rahab la ramera. No fue justificada por las obras cuando ella había recibido los mensajeros y los protegió y los envió por otro camino, dice ahí. De la misma forma, esta mujer, al ser de la peor clase que te puedas imaginar, demostró su verdadera salvación por lo que hizo. ¿No fue entonces la ramera justificada por sus obras? Claro, previamente creyó. Ahora escucha con mucha atención. Una vez más, hay que hacer lo mismo en una doble función de comprensión de este pasaje. Solo quiero brevemente ir un poco a fondo. No quiero tomar mucho tiempo, pero permítame señalarles a Josué 2, un par de cosas sobre la historia de Rahab. Ve para allá, si quieres. No lo voy a leer, simplemente voy a narrar lo que dice ahí. Tú tenlo abierto para que corrobores realmente lo que voy a decir. Pero nota esto, Rahab era una ramera que vivió en Jericó. Ella corría de posada en posada, ahí ya sabes, son prostíbulos donde había mujeres para el que quisiera dormir con alguien, con alguna de ellas. Esa era su vida, la vida de Rahab. Pero en esa tierra había llegado el maravilloso pueblo de Dios en más allá. Y estaban ahí porque Dios les había dado la tierra de Canaán. Y así que llegan a Jericó allí. Entonces Josué envía 2 espías para que reconocieran ahí la ciudad. Y al llegar allí, los espías entran a esa posada, una propiedad de Rahab, la ramera. No para estar ahí con los fines
a los que ella se prestaba o que ella trabajaba o lo que sea, sino que estaban ahí simplemente para reconocer la ciudad. Entonces esta mujer toma a esos 2 espías, sabiendo que el rey de Jericó lo sabía, pero ella descubre lo que son. Y ahora sí vamos a ver, a leer ahí un poquito ahí en Josué, en el capítulo 2, versículos 9 y 11. Mira lo que dice aquí. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Es lo que le dice ella. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, y a Sagón y a Gog, y a los cuales habéis destruido. Ella sabía todo, estaba enteradísima, caray. No crean ustedes que agarró un periódico, Mira nomás todo lo que sabía, totalmente lo que habían hecho. Y dice aquí el 11, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Mira, qué bella. No ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Qué maravilla de declaración, ¿no es cierto? Ahora cuando esa mujer cree, ¿qué pasa? Es justificada por Dios, ¿no es cierto? Ahí está. Ella cree en Dios, el Dios verdadero, creía en el Dios que había hecho este tipo de milagros, que había conducido al pueblo de Israel desde Egipto. Ella creía que Dios era Dios poderoso y que había derrotado a todos los amorreos ahí. ¿Lo ves? Ella creyó todo lo que el Señor aquí había hecho en esa tierra. Creyó en Dios verdadero y de esa manera se le imputa a ella la justicia. Ahí está. En ese momento ella es justificada por la fe, una fe que se manifestó por medio de lo que hizo. Dice Santiago en el versículo 25 que cuando recibió a los mensajeros y los escondió, los envió de una forma para protegerlos de los soldados que habían tomado su vida, ¿no? Que habrían tomado su vida, que los habían destruido, ¿no? Pero así que una vez más, es la misma idea. Esta mujer creía en la verdad, entonces se le imputa a ella la justicia por su fe, y la justicia fue reivindicándola por la acción que tomó para al salvar la vida de esos 2 espías. Y recuerdas que ella dijo una mentira, ¿no? A lo mejor dices, ay, ¿cómo es eso, no? Rásgate entonces las vestiduras, ¿no? Si tú quieres, échate silicio. Ahí hay mucho allá afuera, mucha tierrita ahí. ¿Cómo es posible? Bueno, ¿qué esperábamos? A ver, tú dime. ¿Que saliera algo bueno de su corazón? Recuerda que ella es una pagana que sale de una cultura pagana, la ética pagana, no entiende la verdad de Dios. Ella simplemente trabaja con el limitado conocimiento que tiene. Ella actúa en el ámbito del paganismo, pero ahí se mezcla con la verdadera fe. ¿Qué haces con eso? ¿Sabes qué? No creo que sea muy diferente del resto de nosotros. No creo. Nota esto, mira, su ética era vil y corrupta. Habitaba en una degradada y corrompida sociedad ahí, cananea, a punto de ser aniquilada por Dios. Por lo tanto, a punto de ser aniquilada por Dios, Hubiera arrasado ahí todo. Por lo tanto, justifica la mentira que dijo, porque ella lo hizo como parte de su propia comprensión del medio ambiente y porque ella era una víctima de una raza caída y de su propia naturaleza. El tiempo vendría cuando ella entendiera realmente el momento, ¿no? El valor de la verdad de Dios.
y la confianza en Dios en lugar de su propia capacidad para salir de las cosas. ¿Me explico? Pero aquí es básicamente una mujer que estaba en el hoyo de la vida moral. Está hasta abajo. Ella vendía su cuerpo con favores sexuales. En Cananea había sucumbido a la inmoralidad que prevalecía, ¿no? En ese ambiente, en ese ámbito, en ese medio. Pero ella cree en Dios, cree en el Dios verdadero. Cuando tienes la oportunidad, la única oportunidad que ella no había tenido en su vida para hacer algo que demostrara su fe en Dios, poner su vida en peligro, ella puso su vida en peligro. No crean que se arriesgó y dijo, pues a ver si pega, ¿no? A ver si las pega, ¿no? No, puso su vida en peligro. Imagínense si los hubieran encontrado. Bueno, los habrían matado a todos irremisiblemente. Pero se arriesgó, la habrían matado allí. Se arriesgó, escondió a sus espías, ahí en los manojos de lino, en el techo, luego los dejaría escapar. Después ella quiso ser parte de la comunidad de personas para adorar a Dios verdadero, al Dios vivo y verdadero. Ella demostró su fe por medio de esas obras. Su mentira era innecesaria, de acuerdo, pero sabe lo que Dios podía haber hecho. Ahora quiero concluir estas dos ilustraciones realmente ya con un pensamiento de estos dos ejemplos que realmente comenzó a invadir mi mente, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué tipo de obras reivindican para tener la verdadera salvación? ¿Ir a la iglesia? No dice eso. Nota que Abraham construyó un altar para adorar a Dios. En ambos casos la parte visible para su justificación era poner su vida, escucha esto, poner su vida, sus sueños, sus ilusiones y su esperanza en el Señor. Ese es el tipo de obra que creo que Dios quiere mostrarnos a nosotros y que Dios quiere que entendamos y que se demuestre con una verdadera fe. Con la verdadera fe salvadora que dices que tienes. No es que vengas a la iglesia, o leas la Biblia, o cantes alabanzas, no, es si realmente estás comprometido con Dios. Podrías sacrificar tus esperanzas y sueños y ambiciones y todo lo que tú quieras, y ¿sabes qué? Al grado de poner en riesgo tu propia vida para ser fiel al Señor, ¿estás dispuesto a sacrificar todo eso? Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Fiel a la fe que nos ha dado en nuestro corazón, que nos fue otorgada, pero es dar un paso mucho más allá de lo que vemos a simple vista. Jesús lo expresó de esta manera: sino el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, que es un instrumento de muerte, y sígame. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Qué es eso? La cruz realmente es el emblema de la muerte, un emblema doloroso, donde se acaba la vida, un emblema de una terrible muerte. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Si estás dispuesto a eso, entonces ven, sígueme. Si no es así, no eres digno de ser mi discípulo. Tan simple como eso. Esa es una cuestión completamente sencilla. La cuestión no es ir a la iglesia, leer la Biblia. La cuestión es que, ¿qué actividad tienes ahora para estar demostrando lo que dices que crees? Ese es el punto crucial. Y lo que hemos estado diciendo, y lo que hemos estado enseñando a través de incluso de los estudios bíblicos también. Yo quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, a los que yo sé que no hacen nada,
El problema es cuando todo se reduce a la esencia de la razón, ¿no? Mira, es ahí donde muchos piensan que es suficiente. Porque muchas veces ellos piensan que es más valioso hacerse presente o tener la conciencia limpia leyendo una ración, una porción bíblica que debes leer, pero desgraciadamente aún no estamos dispuestos a dar un paso más allá de nuestros linderos. Mucho menos para estar dispuesto para dar la vida, si es preciso, por nuestro Señor. Ese es el tipo de prueba que es monumental, es extraordinaria, grandiosa. Es el tipo de prueba que debe estar en nuestra mente si es que somos lo que decimos ser. Santiago concluye con una analogía aquí. Vamos a regresar a nuestro texto. Ya vimos la de Abraham, la de Rahab y por último, vamos a ver la analogía de un cadáver. Versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, del mismo modo, ¿no? Que venimos hablando, del mismo modo. Aquí hay otra analogía importante. Si el espíritu no se encuentra en el cuerpo, si el espíritu no se encuentra en el cuerpo, ese cuerpo está muerto, ¿no? Si las obras no se encuentran en la fe, esa fe está muerta. Un cuerpo sin vida no es más que una podredumbre ahí, ¿no? Apesta ya, está putrefacto como cualquier cadáver. Un cuerpo sin vida, bueno, está podrido, ¿no? Después de algún tiempo. No tiene absolutamente ningún valor. Debe ser puesto en la tumba y ser cubierto con tierra para no contaminar a los que lo tocan o los que están cerca, ¿no? O incluso al medio ambiente. Y así es la creencia sin comportamiento. Al igual que lo podrido, al igual que lo que es más degradante. Así que Santiago sigue aquí diciendo lo que ven algunos de ustedes. ¿Y tú cómo vives tu vida cristiana? ¿Tienes una creencia sin comportamiento? ¿Crees pero no obedeces? ¿Cómo está eso? ¿O eres un buen ortodoxo que siempre estás dispuesto para servir a Dios, pero no lo haces? Lo más impresionante es que algunos de ustedes todavía se justifican diciendo que son testimonio allá afuera, ¿no? Pero en la iglesia no haces nada. ¿Sabes qué? No amas al Señor hasta el punto de morir a ti mismo y seguirle como dice la palabra. ¿Tú dices que amas a Cristo? ¿Lo has dicho alguna vez? Sí, ¿no? Seguramente, ¿no? Estoy segurísimo que sí. ¿Tú piensas que amarle es tener compasión del sufrimiento de Cristo en la cruz? O sea, tener compasión solamente por eso. Hay muchos que dicen, ay, Jesucito, y está en la cruz del Calvario y te estás compadeciendo por Él. ¿Sabes qué? Él no quiere tu compasión. Quiere tu reacción, tu disposición incondicional para servirle. Eso es lo que Él quiere. Dices que te preocupas por Él, por Dios. Dices que crees en Él, pero entonces, ¿por qué tu fe es inútil? No checa, no liga, no concuerda, es completamente discrepante. Totalmente. ¿Y aún piensas que es una fe salvadora? ¡Wow! Ese es el punto, esa es la cuestión. Y lo que tratamos aquí con este tipo de mensajes, al menos lo que yo pienso, lo que yo creo es que con este tipo de mensajes realmente despertemos a una vida nueva, hermanos. ¿De qué nos sirve venir a la iglesia? ¿De qué nos sirve cantar alabanzas? Incluso ¿de qué nos sirve de dar tus ofrendas ahí? O de compadecerte por las hermanas y los hermanitos.
pero nada más te compadeces, pero no haces nada. ¿Te acuerdas que hablamos del que, sí, ve en paz, ¿no? Aquel que estaba necesitado. Pues hay muchos. No hay una reacción lógica, concebible y congruente al estado de fe que dicen tener. ¿Podrías elegir honrar a Dios sin importar el costo? ¿Estás dispuesto a eso? Abraham lo hizo y la ramera lo hizo. Oremos a nuestro Padre Celestial.